Filosofía del político. Vamos a ver aquí eh, acerca de la filosofía del político. Una primera pregunta sería, ¿tiene el político filosofía? La respuesta también es obvia, tiene filosofía. ¿Pero existe la filosofía del político? Esa es otra pregunta. ¿No será más bien la filosofía de la política? No, eso sí puede ser una buena disciplina, pero aquí vamos a aplicar la filosofía al político como persona. Entonces vamos a aquí abordar de todas maneras la base política, después las cualidades del político, o sea, las cualidades ideales del político, para poder saber en qué puntos y aspectos está fallando el político, de dónde viene el defecto del político, dónde se aliena, se enajena o se arruina el político. Todo eso vamos a ver, pero nuestro punto de partida va a ser la crisis social. La crisis social. La crisis social, ¿por qué? Porque este es el problema fundamental en el cual todos estamos preocupados. Estamos preocupados porque tiene que ver con la vida. Nosotros somos seres sociales y es nuestro hogar, la sociedad, y este hogar está muy mal. Está muy mal en diferentes aspectos. No vamos a enumerar todas porque vamos a ir directo a la causa. La crisis social tiene una causa. Y esa causa está en la crisis política. ¿Por qué en la crisis política? Porque la política es la conducción de la sociedad. Si la sociedad no se está conduciendo correctamente es porque está fallando la política. Pero ahora ya sabemos que la política también está en crisis. Entonces, lógico que la consecuencia también sea la crisis social. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la causa de la crisis política? Esto es muy sencillo saber, ¿no? La crisis ideológica es la causa de la crisis política. Es decir, el vacío de las ideologías o las ideologías débiles crean también políticas débiles. Y una política débil no puede conducir a una sociedad. Esa es la causa. Y es necesario conocer estas causas profundas para poder también dar una solución. Ahora, muy bien, la pregunta es, ¿cuál es la causa de la crisis ideológica? Porque si es una crisis, es un fenómeno, tiene una causa. La causa es otra crisis, la crisis filosófica, pero no puede ser. La filosofía, que es la razón universal, no puede estar en crisis. ¿Qué ha pasado con la filosofía? ¿Por qué entró a una etapa de crisis? ¿Y cómo debe resolverse? La solución es sencilla y simple, pero hay que tener voluntad. Voluntad para deshacerse de los esquemas, de los pensamientos que ya no son vigentes para el siglo XXI. Esa tarea no es tan sencillo. Generalmente es como decir, esta es mi casa y no quiero moverme de aquí, porque aquí me he formado, aquí vivo, es mío, etc. Por eso hay que tener voluntad. Voluntad para poder deshacerse, para reconstruir, ¿no?, un sistema filosófico. ¿Y cómo se puede reconstruir? Yendo directo a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El universo. En el universo está la matriz, está la base, está el fundamento, está todos los elementos para reconstruir una nueva filosofía. Esa tarea está pendiente. Si nosotros no resolvemos la crisis filosófica, seguirá la crisis ideológica, seguirá la crisis política, seguirá la crisis social. Y pensamos nosotros que es cuestión de cambiar de personas. Es cuestión de buscar personas que nunca han estado en la política. Ese es otro error. Porque la política, ahora vamos a ver cuáles son las cualidades de un político, ¿no? Y eso vamos a ver de inmediato.
Primero, la naturaleza de la política. La política puede ser abordado desde diferentes teorías, simples y complejas, pero siempre se va a reducir a tres elementos fundamentales: ley, sociedad, Estado y gobierno. Esos tres elementos son fundamentales. Que de ahí tengan diferentes interpretaciones, etcétera. Bueno, también es bueno, pero para entender de un modo sencillo y claro, son estos tres elementos. Por medio de la ley, debería el ser humano estar conectado con las leyes universales, pero no, la ley el hombre lo ha elaborado de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su necesidad como sociedad o como intereses, ¿no? Como intereses también. Y eso es lo que ha llevado a su falta de aplicación y sus consecuencias, que vamos a ver luego. ¿Cuál debe ser el perfil del político? Pues el político en condiciones ideales, el político maduro, el político realmente político, no apto para gobernar. ¿Cuál debe ser el perfil? El perfil lo vamos a representar con algo sencillo también y simple, con la figura de un padre. ¿No? Un padre en los tres niveles, porque la naturaleza del ser humano tiene tres niveles de organización: ¿no? Individuo, sociedad y humanidad. Entonces, dado que la humanidad es un todo dividido en sociedades, entonces también el perfil del padre debe estar representado en los tres niveles: un padre individual, un padre social, porque eso es lo que hace, lo que debe ser un político: conducir, orientar, administrar, ¿no? La sociedad es como administrar a los hijos. Y el Padre universal, ¿por qué? Porque tiene que ver también la humanidad como un todo. Si no vemos de esta manera, las sociedades seguirán en conflicto. Y mientras estos conflictos continúen, se va a reproducir el caos. Y eso es lo que no se quiere. Ahora, para poder tener el perfil de un padre universal, naturalmente no es solamente un nombre. El político debe tener sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, también debe haber una sabiduría clasificada en tres niveles, ¿no? La sabiduría empírica, ¿por qué? La sabiduría científica y la sabiduría universal. La sabiduría empírica, porque tiene que interactuar con una realidad inmediata, tiene que tener esa sabiduría empírica, y una sabiduría científica, académica, y una sabiduría universal. Si el candidato o el político, entre comillas, no tiene estas cualidades, es una irresponsabilidad presentarse como candidato. Y también es una irresponsabilidad de la sociedad elegirla. Entonces la irresponsabilidad aquí está compartida. Ahora, la sabiduría del político debe expresarse en la ética. Y la ética también en los tres niveles: en la ética individual, en la ética ciudadana y en la ética universal. Ahora, la ética individual está subyugada, alineada o es dependiente de la ética ciudadana. O sea, si no hay ética ciudadana, no puede haber ética individual. Igualmente, la ética ciudadana depende de la ética universal. Aquí está el gran vacío. La falta de una ética universal hace que la ética ciudadana sea solamente un nombre difícil de cumplirla. ¿Por qué? Porque la ética universal a la vez es consecuencia de una sabiduría universal. Y la sabiduría universal depende, ¿no?, de las verdades universales, de los valores universales, de esos temas que hemos desarrollado anteriormente. Entonces, aquí la sabiduría y la ética van de la mano. O sea, no hay ética sin sabiduría. O sea, no se puede estudiar la ética por estudiar,
si primero no cultivamos la base, que es la sabiduría. Si el político tiene sabiduría ética, entonces tiene el otro elemento fundamental, que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo individual, el liderazgo social y el liderazgo de la humanidad o el liderazgo universal. Entonces, las cualidades básicas del político es la de ser un padre, debe tener sabiduría universal, ética universal y liderazgo también universal. Estas 4 cualidades definen al político del siglo XXI.